Floricanto presenta. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es domingo, día del Señor. Y entonces hoy, muy en particular, nuestro gozo en Cristo resucitado es mayor. Todos los días debemos de sabernos mantener en muy buen ánimo porque Cristo ha resucitado, pero más todavía en los domingos. Y sobre esto, bueno, pues el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, yo quiero recordarles lo que ya les he comentado. La Sagrada Escritura se escribió años después del acontecimiento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese momento no había como ahora que están estas cámaras. Hay un problema, una situación, sacamos la camarita y hasta selfies nos tomamos, ¿verdad? Bien, pues en aquel tiempo no había todo esto. Pero aquellos que escriben los evangelios, y en este caso estamos hoy hablando del Evangelio de San Lucas, tuvieron mucho cuidado de poner de manera ordenada las palabras y los hechos del Señor Jesús para que aquellos que leemos la Sagrada Escritura la podamos comprender, disfrutemos de la palabra de Dios y dejemos que Cristo entre en nuestro corazón. San Jerónimo dice: aquel que no conoce la palabra de Dios no conoce a Cristo. Ojalá nos hagamos el propósito de leer más, cada vez más, la Sagrada Escritura. Y en particular, ahora que estamos hablando del Evangelio de San Lucas, el capítulo es el capítulo 24. Fíjate, no te digo que leas todo San Lucas, que si lo haces mucho mejor. Pero si no, por lo menos el capítulo 24, estos versículos son del 35 al 48. Las enseñanzas y los regalos que Dios nos hace son grandes, son extraordinarios. Lo primero que yo te podría decir es: recuerda que Cristo resucitado se aparece, se manifiesta, soy yo, no tengan miedo. De tal manera que la certeza de la presencia del Señor es lo primero. Dios nos regala su presencia y entonces nos da confianza. Si está el Señor con nosotros, no tengamos miedo. Hay un canto que dice: si vienes conmigo y aumentas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? La confianza en el Señor, y por lo pronto también, pues no se espanten, la verdad es que en la vida del cristiano hay tantos problemas y tantas dificultades que no nos espantemos, confiemos en el Señor.
El otro día una persona precisamente eso me decía. Se enfermaron en casa todos y yo tenía paz. Una señora que dice, yo tengo diabetes. Bueno, pues yo no me contagié, pero mi esposo y mis hijos sí. Y a mí me tocó cuidarlos. Es una familia trabajadora, muy trabajadora, y desde hace años los conozco yo. Y entonces dice, mi esposo y cada uno de mis hijos en sus habitaciones, y yo cuidándolos a ellos. Y no tenía miedo, Padre, yo tenía confianza. Sí, no tengas miedo cuando Cristo está en tu corazón. Y pues el Señor nos invita a que no dudemos. Yo insisto, el Señor no nos ha dicho que no vamos a tener problemas ni dificultades. Lo que el Señor nos invita es que confiemos a pesar de los problemas y las dificultades, porque entonces cada uno de nosotros nos hacemos más fuertes y aprendemos a resolver situaciones difíciles y conflictos. De tal manera que cuando se vuelven a presentar, bueno, ya sabemos cómo hacerlo. Pero sobre todo, la palabra de Dios, la presencia de Jesús, la gracia del Espíritu Santo en nuestros corazones es la que nos da esa paz. Por eso, el mismo Señor Jesús nos está invitando a que leamos la Sagrada Escritura y que leyéndola podamos comprender mejor de qué manera Dios actúa y actuará en nuestras vidas. Por eso el Señor también nos da el perdón. Cristo resucitado nos da su paz, nos da su perdón, nos da el Espíritu Santo. Y ¿sabes? Nos invita a que seamos testigos, testigos de Cristo resucitado. El caminar se manifiesta andando. Caminemos en Cristo resucitado. Dejemos que la gracia de Dios efectivamente nos dé esa confianza y esa seguridad y compartamos aquello que recibimos del Señor. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero.